que es el cociente entre la tensión aplicada y 2 veces la tensión de fluencia al cuadrado, arriba y abajo. El 2 no, la tensión. Entonces, esta formulación, ¿qué es? Es la misma de antes, pero está mejorada porque tiene en cuenta el efecto de la plasticidad en la punta de la fisura. ¿Me están escuchando? Sí, Aníbal, se escucha, sí. Gracias. Sí. Y a ese K aplicado se le llama, cuando tengo esa corrección, el K efectivo. O sea, es el K simplemente modificado, digamos, con ese valor que está ahí. Acá tenemos la ecuación del radioplástico. Y existen relaciones entre el K crítico, este es el material, la tensión de falla y lo que habíamos escrito recién. Esto de acá, en este curso, no lo tenemos en cuenta. O sea que el radioplástico, como hemos dicho, también lo puedo calcular simplemente en función de del cociente entre la tensión de falla sobre la tensión de fluencia, o en función del K crítico y la tensión de fluencia. Fíjense que esto está para tensión de fluencia, para tensión de falla menor que la tensión de fluencia, siempre fuera del periodo plástico del material. Pero esta es esta tensión, la que está acá, la remota. Por supuesto, en la punta siempre va a haber plasticidad. Esa es la confusión. Dice, pero como si la tensión en la punta llega a fluencia. No, esta es la tensión, siempre estamos hablando remota y sin fisura. Entonces, no nos compliquemos. El K lo calculo así, y el K crítico me da así si esta es la tensión de rotura. Bueno, estos ejercicios después repásenlo. Acá ya tiene la nomenclatura esa de decir, bueno, el K que efectivamente está sufriendo el material depende del A efectivo, ¿ves? Tiene nomenclatura, donde el A efectivo es la suma del A más el radioplástico. La novedad, que yo le había dicho recién, es que el factor de forma se calcula no con el tamaño real de la fisura, sino que lo voy a calcular con el tamaño modificado con el radioplástico. Este A efectivo es el A modificado con el radioplástico. Entonces tengo acá radioplástico y en el I, que voy a calcular, yo voy a entrar en las tablas con el valor de A ya modificado, agrandado con el radioplástico. Eso es bastante... Se utiliza, está normalizado, pero todo esto desgranó en una formulación alternativa que mejora todavía la situación y que es la que se utiliza normalmente en los casos donde la tensión aplicada está muy cerca de la tensión de fluencia, la tensión remota. No vamos a hacer la deducción, no existe la deducción, digamos, más o menos potable, pero el concepto es el siguiente: ¿de dónde viene? El criterio es de Barley-Stone, que dice, bueno, si yo tengo una zona plastificada, así como en las vigas a la flexión, la zona plastificada no desaparece, sino que sigue contribuyendo con una tensión constante,
el balance de energía lo hicieron como si en esta zona, aparte de la tensión aplicada, tuviera una tensión igual y contraria a la tensión de fluencia del material, constante, ¿no? Tensión de fluencia del material. En lo que sería el radioplástico. Todo esto sería el radioplástico en la punta del material. Haciendo el balance de energía, la configuración final de la ecuación queda así. Todo esto que está acá. No se preocupen, que no vamos a hacer la cuenta cada vez de esto que está acá. Yo, por ejemplo, la tengo hecha en un gráfico en Excel. Simplemente puse esta ecuación en Excel en función de dos cuestiones. Ahora vamos a ver que una es este cociente, dos cuestiones adimensionales, y el K sobre el K crítico. Entonces, esta formulación me permite, en función de la tensión de fluencia, porque la tensión de influencia aparece porque es la que cierra la punta de la fisura, el tamaño de la fisura, la tensión, vamos un rato lo dibujo, la tensión aplicada, calcular el K que está sufriendo un material bajo esta hipótesis. O sea, yo calculo el K bajo esa hipótesis y me da esta formulación que está acá. ¿Cuándo utilizo yo el raíz de pi por A sin radioplástico? ¿Cuándo utilizo yo raíz de pi por A con radioplástico? ¿Y cuándo utilizo yo, no es cierto, raíz de pi por A por sigma que me aparece aquí, que también es raíz de sigma porque está en un medio, con la modificación de Barlequín-Stone? Bueno, este gráfico es muy interesante, digamos, estas son las diferencias entre las tres teorías. Ahora la vamos a ver más de detalle. Y esto no es muy común encontrarlo, pero nos da una idea bastante importante de cuál es el error que uno comete en utilizar acá raíz de pi por A, por sigma. En esta estoy usando raíz de pi por A más radioplástico por sigma. Y aquí estoy usando toda esta ecuación. Ojo, este es ya el factor de forma. Vemos que aparece una diferencia importante ya de 0,5 para arriba entre la tensión remota y la tensión de fluencia. Ya aparece una discrepancia entre la lineal elástico-elástico, que es esta ecuación, y la que tiene radioplástico y la teoría de strip yielding o Burlequín que vimos recién. Pero entre las dos últimas, entre el radioplástico y esta última formulación, no es desesperante el error, por así decirlo, hasta una relación, digamos, 0,9. Entonces, si yo tengo una tensión remota, sigma, más o menos 0,9, de la tensión de fluencia, de la tensión de fluencia, acá la estamos poniendo, y es del material, es más o menos lo mismo, con este pequeño error que está acá, utilizar radioplástico o esta última formulación. El tema es cómo utilizo esta formulación. Bueno, ahora yo lo podría tener en una planilla Excel, como por ahí la tengo yo, o simplemente ir al gráfico de esto, que es lo más rápido, lo más utilizable. Y ese diagrama, vamos ya al gráfico, después volvemos, tiene esta forma. Fíjense que estos gráficos adimensionales tienen más o menos la misma filosofía. Cuando vimos propagación de fatiga, se hacían un gráfico adimensional, ¿se acuerdan que estaba en función? Acá estaba la sigma A sobre sigma E prima. O sea, estaba lo aplicado sobre lo que aguanta el material, por un lado. Y del otro lado estaba la tensión media sobre la tensión de fluencia, así que tan lejos estaba de fluencia. Bueno, esa filosofía se aplica acá también, pero no en tensiones, sino en K, que es totalmente diferente.
Este gráfico se hace en forma adimensional y se aplican dos coeficientes adimensionales, KR y SR. Y el gráfico tiene esta forma que está acá, y como es adimensional es siempre la misma. Y me define dos lugares, un lugar seguro y un lugar no seguro, que es la parte de afuera del gráfico. Es decir, acá se rompe, hay una rotura, y acá no se rompe. Pero tiene como dos vertientes, hacia allá y hacia arriba, y en el medio un estado combinado. Entonces, en esta parte de acá, significa que la relación entre el K aplicado y el K efectivo tiende a 1. Y para acá, significa que la tensión sobre la tensión de colapso plástico, esto se llama colapso plástico. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Tiende a 1. Entonces, para este lado significa que, y vamos a hacer de vuelta un ejemplo sencillo, si esta tensión que tengo acá hace que colapse en forma plástica el ligamento remanente, entonces colapsa por plasticidad y no porque la propagó la fisura para este lado. Y para arriba significa que, estando lejos, porque estoy lejos del colapso plástico del ligamento remanente, propaga la fisura porque se partió, digamos, por así decirlo, por propagación instantánea. Entonces, este gráfico contempla todas las condiciones de rotura instantánea, por colapso plástico hacia aquel lado y por fractura instantánea hacia el lado de arriba, y los casos intermedios son cuando se produce rotura en esta zona de acá. Entonces, aparecen estos factores adimensionales, que voy a volver a la diapositiva anterior. Que son, yo tenía el K efectivo, ya lo vimos, que era el factor de forma que dependía del tamaño de la fisura con radioplástico, más sigma por A, sigma raíz de pi por A efectivo. Ok. Esta era una forma. La otra forma es la que vimos recién, la última. Esto era con radioplástico, ¿sí? Le vamos a poner acá, radioplástico. Y esta última que tenía en cuenta la banda de plasticidad y se llegaba a esta formulación, que también calcula un K efectivo. Habíamos visto que estos dos diferían un poco cuando estaba en el orden de 0,809 de la tensión aplicada respecto a la tensión de fluencia del material. Si yo divido el K efectivo de esta fórmula por el K aplicado, el K aplicado que conocemos, llego a esta ecuación que está aquí. Ahora, si yo defino estos coeficientes, fíjese, ojo que yo le puse ojo a la inversa, porque si uno no se da cuenta, se pasa un rato viendo a ver por qué está mal, pero acá es K efectivo sobre K aplicado, y acá es K aplicado sobre K efectivo. Por eso acá en los libros, en algunos libros, no sé si en el de Otegui y en el de Mirko, le falta el signo menos. Entonces, acá esto va a la menos un medio. Yo defino estos dos coeficientes adimensionales, esta ecuación se me transforma en esta otra que está. Y esta es la que se representa. KR, que es K sobre K efectivo, y SR, que es tensión sobre tensión de colapso plástico. Entonces, este es el aplicado. Y este es el que llamamos nosotros efectivo. Bueno, efectivo. Esta es la tensión no remota. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la tensión del ligamento remanente. No remota, vamos a ponerlo así, bien clarito, no remota.
sobre la tensión de colapso plástico, que podríamos poner tensión de fluencia, y hay algunas variantes. Entonces, definidos estos dos parámetros adimensionales, la ecuación de Burle-King se me transforma en esta otra que está acá, y esta es la que se representa que vimos recién. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, vamos a ir viendo. El criterio que tengo que utilizar es que cuando el K efectivo es igual al K crítico, se produce rotura. Entonces, si yo en vez de poner K efectivo pongo K crítico, me queda que KR es igual a K1 sobre K crítico. Y entonces, en vez de sacar el K efectivo de acá, digamos, de este gráfico, genéricamente, ¿yo qué saco? Bueno, depende de cuándo sean los datos. Si entro con esta relación, voy hasta la curva y saco KR, y con KR y el K aplicado saco el K efectivo, que sería el K que realmente está soportando el material. Como estos valores son menores que 1, ese KR, digamos, es más grande que el K aplicado. O sea, como que agranda el K. Ahora bien, el problema, que no está explicado en todos lados, es que yo esta misma ecuación la puedo transformar, este mismo gráfico, para sacar KR, lo puedo transformar en un gráfico de diseño, definiendo esta parte como de rotura, y esta como una parte segura, haciendo el K efectivo, en vez de, digo, bueno, cuando el K efectivo, como dije recién, llega al K crítico del material, siempre K1, ¿no? No lo estamos poniendo, pero es K1. Cuando llego al K efectivo, llega al K crítico, se rompe. Entonces, este gráfico, que era para calcular KR, se transforma en un gráfico de diseño de rotura, no rotura. Bien. Yo calculo la relación entre el K aplicado y el K crítico, calculo el K aplicado. El K aplicado ahora es sigma, no, perdón, digo sigma, lo pongo en sigma, raíz de pi por A, por el factor de forma, que eso no zafo nunca, y este sería el KA o K1, ¿no es cierto? Aplicado. ¿Qué notan ustedes? Cuando yo calculo acá, no le pongo el radioplástico, porque así viene el desgranamiento de la definición de KR. Si yo pongo radioplástico acá, esta disminución, digamos, en la entrelación del K, o el aumento del K efectivo debido al radioplástico que está contenido en la curva, lo estoy utilizando dos veces. Entonces, lo primero que aparece es que este K que tengo que utilizar yo para hacer K sobre K crítico, para sacar KR, no tiene radioplástico. Y eso a veces no está escrito en los libros. Acá no lleva radioplástico. Primero, sin radioplástico. Segundo, que esta tensión que está acá es con fisura. Es decir, yo calculo la tensión que me produce, que se me genera en el ligamento remanente, por allá, así llamarle, lo que me quedó de material cuando tengo la fisura. Y eso tampoco está muy explicado en los libros. Ahora vamos a hacer como un dibujito y vamos a explicar esto. El caso sería el siguiente.
Entonces acá le ponemos K crítico, y KR lo definimos como K sobre K crítico. Cuando el K si esto vale 1, significa que K es igual a K crítico, se rompe. Entonces está bien que salga de acá. Y cuando llega acá, digamos, si estoy en esta zona de aquí, esto me está diciendo que la situación que tengo implica que la tensión en el ligamento remanente llegó a la tensión de fluencia y la pieza está rompiendo por deformación plástica. Y en el medio, acá hay una situación intermedia que no sé si se está produciendo, o sea, se produce, de hecho, por una combinación de los dos efectos, de que está plastificando el ligamento remanente y aparte está propagando la fisura. Este gráfico, así como está acá, con una pequeña modificación, está expresado en las normas de diseño mecánico como la ASME, etc. Se utiliza normalmente. ¿Cómo lo utilizo? Repito, vamos a hacer un ejemplo, ya con todo lo que dijimos. Entonces, una pieza así, con una fisura pasante acá. Este es 2A. Cuando es pasante, esta dimensión que estoy dibujando acá es 2A. Fíjense en las tablas. Y bueno, tengo una carga acá, que es un sigma. Pero yo voy a tener aquí, voy a tener una A1, que es diferente a A0 porque está la fisura. Entonces, por más que tenga concentrador de tensión y la tensión tiende a infinito, etcétera, etcétera, si yo aumento la tensión sigma, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tensión que produce el colapso plástico? Esto no por fractomecánica, sino por colapso plástico. Bueno, una carga sigma que me estaría produciendo acá una tensión de fluencia. Tengo que hacer la cuenta y ver cuál es el sigma que me produce tensión de influencia en el ligamento remanente. Esa tensión que me produce fluencia en el ligamento remanente es sigma. No, es sigma de colapso. Me equivoqué. Es la tensión de colapso. Es esta sigma que me produce tensión de fluencia en el ligamento remanente, ¿está bien? Es la tensión de colapso. Y sigma es la tensión que tengo en el ligamento remanente. Con lo cual aparece una simplificación importante, que esto es la tensión en el ligamento remanente sobre la tensión de fluencia. Entonces, este SR me queda más sencillamente como, lo voy a poner acá, coloradito, esto me da igual a la tensión sigma en el ligamento remanente, es decir, acá, esta tensión, no la remota, dividida la tensión de colapso. Bueno, esto colapsa cuando llega la tensión de fluencia, ¿no? Y ese es el valor de SR. Entonces yo hago esa cuenta, que me dará un valor determinado de acuerdo a las dimensiones, la tensión sigma que tengo lejos, que es diferente a la tensión remanente, vemos un valor acá. Y luego, por otro lado, calculo cuál es el K que tengo aplicado acá. El K, que lo voy a usar acá, el K, que hago la cuenta por otro lado, es sigma, pero ¿qué sigma? Es la sigma remota, no la tensión en el ligamento remanente. Este es el K, que como habíamos visto en la primera clase de fractomecánica, va en función de la remota. Este va la sigma remota por raíz de pi por A, por el factor de forma, que no zafó nunca, pero sin, vamos a ponerlo expresamente, sin radio plástico. Y este será el K aplicado, K1 aplicado.
Para evaluar este valor KR, tendría que hacer K1 aplicado sobre el K crítico del material. Y bueno, supongo que me da 0,4, qué sé yo, este cuento, acá. Entonces, hice esas cuentas y digo, ¿cómo estoy parado frente a la rotura de la pieza? Bueno, mi punto de trabajo es este que está acá. O sea, estoy en una zona segura, incluso podría evaluar cuánto podría aumentar las cargas si fuera en forma proporcional. El incremento de SR, que lo es con sigma, y el de K, que también lo es con sigma, por lo tanto esto vendría con una recta, y sacar cuánto me falta hasta que se rompa. Si yo tuviera un punto por acá, el incremento sería de esta manera y tendría que llegar hasta aquí. Es decir, esto es como si fuera de alguna manera un diagrama de fatiga, pero en tema de fractomecánica. Se maneja de la misma manera. Entonces, la zona segura es por debajo de la curva y la zona no segura es por fuera de la curva. También podría ser sacar de acá tamaño de fisura máximo que podría soportar esto que está acá, porque bueno, yo me planteo el problema y digo, si esto tiene una fisura A, en función de A, yo podría calcular cuánto vale la tensión sigma que me produce colapso plástico, hacer la cuenta aquí, y entrar por aquí. Y el valor de A máximo no va a estar dado directamente, sino que va a estar dado por un KR que obtengo de este valor, 0,7. Y con este valor 0,7, como es el cociente entre el K1 sobre el K efectivo, que para hacer las cuentas de rotura tengo que poner el K crítico, puedo sacar este 0,7, voy a sacar el K de esta ecuación, o sea, 0,7 por K crítico, y esto tendría que ser igual a sigma raíz de pi por el A. O sea que el A me va a aparecer acá, pero también me apareció aquí, con lo cual tengo que hacer un proceso interactivo. Pero en 2 o 3 iteraciones uno pone un A de un tamaño, de otro tamaño, lo encuentra enseguida, pero no hay otra forma. Entonces saco de aquí el A, pero que también está aquí, ¿no es cierto? El valor de A, porque yo tengo que restar en la sección, para hacer esta cuenta, el valor de A del ancho W, por ejemplo, de la prueba. Esta disminución, ¿no es cierto?, del K crítico a 0,7 de K crítico, está dado por el efecto de la tensión normal que va encontrando la fisura en su lugar de desarrollo. Esto es más o menos, y para acordarse, más o menos como la influencia que tiene la tensión media en la aparición de fatiga. Acá estoy hablando de la tensión en la punta de la fisura, cómo disminuye, ¿no es cierto?, el K que puede soportar el material en la punta de la fisura. Cuanto más para allá voy, menor es el número, 0,4, 0,3, 0,2, de la tensión crítica, es el K que puede soportar el material en la punta de la fisura. Entonces, esto está normalizado, repito, está por la ecuación, tal cual está aquí, o se encuentra el gráfico bien dibujado. Este gráfico no está muy bien dibujado. Lo que pueden hacer es graficar esto en Excel y van a encontrar cuál es la forma de ese gráfico y lo pueden utilizar directamente en vez de utilizar la ecuación. Bueno, lo que hay que hacer son cuentas. Por supuesto, aquí me estoy olvidando y nadie me dijo nada, acá tengo que poner el factor de forma que va a ser función del A solamente sin radioplástico también. Una variante que puede aparecer, que se las tengo que mencionar, es que a veces aquí, en vez de poner la tensión de fluencia, ponen otra tensión de flujo. ¿Qué es esto? Esto es otro invento para justificar que esta curva experimentalmente da un poco más allá que 1.
Y la tensión de flujo es muy sencillo, es la tensión de fluencia más la tensión de rotura sobre 2, un promedio, digamos, de las dos últimas. Eso es lo que están haciendo. O sea, no se sorprendan si en vez de hacer el cociente entre el sigma local, acá, y la tensión de fluencia, se utiliza el cociente con la tensión de flujo. Es otro criterio. ¿Por qué? Porque hay resultados experimentales que por acá dan como seguros. Y eso surge precisamente de la nube de resultados experimentales. Con lo cual, también lo que... Te hago una pregunta, profe. Dale. La parte del K efectivo, ¿es la misma que el KC, ese de colapso, que habías puesto? A ver si te entiendo. ¿Cómo decías? Que cuando entraste al gráfico con KR igual 0,4 o algo así, no me acuerdo bien qué habías puesto. Lo borré. Habías puesto KIC sobre K de colapso. Acá, Sí. yo digo, en vez de hacer un K efectivo, porque a mí no me interesa el K efectivo, si lo que me interesa es si se rompe o no se rompe, el criterio es que cuando el K efectivo llega al K crítico del material, se rompe. Entonces, este KR, ¿cierto? Para hacer un gráfico de rotura, acá le pongo rotura, hago KR igual a K1 sobre K crítico del material. Entonces el gráfico este que me servía para sacar KR, ahora lo estoy utilizando para sacar KR, pero ya de rotura. Claro, estarías evaluando la situación extrema, tipo, cuando el K efectivo es K de sí, colapso. Ah, por ok. eso transformé el gráfico en un gráfico de rotura. Oye, gracias. Entonces, esto es en el ligamento remanente. Y esto es, para allá arriba, sin radioplástico. Porque precisamente el efecto del radioplástico está introducido, digamos, por la disminución del KR, que es lo mismo que aumentar el tamaño de la fisura. No sé si me explico. Bueno, o sea, si yo acá, cuando calculo el K, le meto el radioplástico, estoy superponiendo el efecto del radioplástico dos veces. A eso me refiero. Entonces, acá esta cuenta se hace sin radioplástico y esta cuenta se hace en el ligamento remanente. Bien, una cosa que debo mencionarles, porque también lo van a encontrar, es que este SR puede estar, y está muchas veces, definido de otras maneras. Puede estar definido como el momento aplicado sobre el momento de colapso plástico. ¿Inventar una cosa nueva? No, simplemente está definido así. Por ejemplo, bueno, yo tengo una probeta o una viga que tiene una fisura hasta acá. Y tengo aplicado un momento. Entonces, la tensión acá en el ligamento remanente no es constante, ya sabemos que el estado tensional ahí, momento así, me va a dar una flexión en el pedazo que me quedó de material, acá con una tensión máxima de tracción arriba, de compresión abajo, como si la viga fuera finita de este espesor. Entonces acá no hay una tensión, una única tensión, contra la cual comparar la tensión con la tensión de fluencia del material. Entonces, lo que se compara, y ustedes lo van a ver
en las tablas de SR o de cálculo de carga de colapso plástico, que existen y son muy numerosas, la relación entre el momento aplicado y el momento de colapso plástico. ¿Cómo calculo el momento de colapso plástico? Como todos sabemos, o sea, yo agarro la sección remanente, ya tengo la sección remanente sin la fisura, y el momento de colapso plástico es el momento que plastifica totalmente la sección. Hago la cuenta y ese es el momento de colapso plástico, siendo el momento realmente aplicado. Entonces, en vez de tenerlo en función de tensiones, ¿no es cierto?, lo tengo expresado en términos de momentos de colapso plástico. Nosotros vamos a utilizar tensiones normales y eventualmente alguna ecuación de momento de colapso plástico. Pero así como hay, le explico porque el tema es bastante complejo y extendido, el cálculo de cargas de colapso plástico merece tanta atención en la actualidad como la definición de los factores de forma. O sea, hay libros para cálculo de carga de colapso plástico. Nosotros vamos a simplificar con las consideraciones que hicimos hasta ahora, nada más. ¿Alguna pregunta? Porque vengo dándole medio rápido. Bueno, fíjense que algunos gráficos van de... Esto es LR, es el SR. ¿Está bien? Acá está directamente, no está relacionado, si están valores absolutos, pero ve que la gráfica, en vez de terminar en 1, se extiende hacia la derecha, eso, y algunas siguen por acá abajo. Eso simplemente cambian las normas de este gráfico, que se llama FAD. Cuando ustedes lo busquen, lo tienen que buscar con esta sigla, FAD, que viene del inglés de Failure Analysis Diagram, o sea, diagrama de análisis de falla. El famoso, y que está en internet lo van a encontrar como FAD directamente. Entonces, también, digamos, el hecho de que este diagrama no termine en 1, como lo hemos visto hasta ahora, sino que hay una extensión en las diferentes normas, viene justificado por el hecho de que hay una zona por ahí abajo que resulta segura, incluso hasta para valores del orden de 1,5 de la tensión aplicada en el ligamento remanente respecto de la tensión de fluencia, pero eso es más bien por endurecimiento de materiales, etc. Bueno, vamos a paramos 5 minutos, dejamos la reunión y entramos de vuelta y vamos a ver rápidamente los elementos de lo que es propagación de fisuras o ley de París. Salimos un ratito entonces. Y en menos cuarto arrancamos, porque nos vamos a comer un pedacito de la práctica. ¿Quedamos así? Listo, profe. Nos vemos menos cuarto. Ok.